La práctica del yoga ya está bastante expandida en el mundo adulto. Muchos, me incluyo, hemos tratado de practicarlo con cierta con cierto método, ¿verdad? Con cierta frecuencia, a veces lo logramos, a veces no. Pero poco sabemos de sus beneficios y el impacto que puede tener en el trabajo con niños, y específicamente aquellos que tienen necesidades específicas. Tienen que, por ejemplo, son hiperactivos o tienen algún problema con déficit atencional, que es algo muy común y súper diagnosticado en Chile. Y es por eso que hoy queremos conocer la experiencia de Macarena Bastía, fundadora de Yoga Gopali, quien ha desarrollado justamente una metodología para trabajar con estos niños con necesidades especiales, incluso con niños parte del espectro autista, ¿no? Exacto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Quisiera partir entendiendo por qué el yoga puede ser una buena herramienta, sobre todo en una infancia tan primera, que uno cree que ¿cómo voy a meter a un niñito a hacer algo tan disciplinado, que requiere tanto control? Sí, bueno, en primer lugar porque la práctica del yoga, entendiéndola más allá de esta práctica física, es una práctica integral, que no solamente va a repercutir en la salud física de los niños, sino que también en la salud emocional. Entonces, desde ahí ya es el primer beneficio, que a través de la práctica del yoga nosotros podemos contribuir a los distintos planos de desarrollo del ser, y en una primera infancia, de una temprana edad. Ahora, desde el punto de vista... Es como contraintuitivo imaginar como con quién voy a practicar yoga. Uno diría con los niñitos más tranquilos, pero no. Tú trabajas con niños con hiperactividad, con niños que les cuesta justamente controlarse. ¿Por qué con ellos? Y cuéntanos por qué funciona. Sí, mira, muy interesante lo que comentas, porque muchas veces se trabaja con aquellos niños que son los niños más pasivos, niños que responden de una forma mucho más calmada a ciertas actividades. Pero es el desafío de nosotros, acercar el yoga para todos. Muchas veces me sucede que me hacen la pregunta, ¿puede asistir un niño con TDA? Mi hijo ha sido diagnosticado con TDAH, ¿puede venir a una clase de yoga? Y yo siempre les comento, este es yoga para niños. Acá no hay una estratificación de quiénes pueden practicar o no yoga. Y ese es el desafío, el poder acompañar, entregarle herramientas concretas a través de la práctica del yoga para nosotros ayudar a niños, por ejemplo, con déficit atencional e hiperactividad, que se puedan autorregular. ¿Y a esos niños cómo les impacta esta práctica? Mira, de una manera muy beneficiosa. ¿En qué sentido? En que un niño diagnosticado con TDAH necesita del estímulo externo, necesita de esa persona, de una estrategia concreta que le ayude en este proceso de autorregulación, ¿ya? En este proceso de impulsividad, de hiperactividad. Hay una triada que se da mucho en las personas diagnosticadas con TDAH, que es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Entonces, a través del yoga, nosotros entregamos herramientas concretas, una sistematización de ejercicios a través del juego que le permitan a ellos ir a este viaje de control interno y de autorregulación. Cuéntanos un poco más de qué manera eso se materializa y cómo los niños van ganando herramientas. Se materializa a través de juegos, a través de ritos, en lo práctico a través de meditaciones, en donde, por ejemplo, sucede mucho con los niños con hiperactividad que les cuesta, por un tema de neurodesarrollo, el tener estados de concentración, ¿ya? Entonces, en una práctica de yoga tenemos una campana que está relacionada con la campana de la concentración. Entonces, desde un elemento práctico, concreto, el niño relaciona que al apretar ese botón, al llevar su dedo al entrecejo y al escuchar el sonido que emite esta campana, se activan mis antenitas de la atención y la concentración. Entonces, a través de un recurso pedagógico concreto, nosotros los ayudamos para que él pueda relacionar cierto comportamiento, cierta conducta a un elemento. Y tú hablabas de ritos. Sí. ¿Cuáles son esos ritos o cómo funcionan? Exacto. Bueno, nuestra escuela nace desde la filosofía del yoga, pero también desde la filosofía de la educación Montessori. Y en la educación Montessori está muy presente el rito, entendiendo el rito como esta actividad que se repite de forma permanente en el tiempo y que permite que tanto niños y adultos podamos sistematizar y automatizar conductas. Un rito, por ejemplo, es cuando nosotros ingresamos a la sala, nos saludamos, hay un punto de encuentro donde nos saludamos, hay una luz de un farol que encendemos y todos estos elementos van conectando con ciertas conductas
que vamos manteniendo a lo largo de la práctica. Y como son repetitivas estas conductas, forman a ser parte de un rito, por eso lo llamamos un rito. El rito de saludo, el rito de despedida, el rito para si hay un conflicto dentro de los niños durante la sesión, si un niño quizás se ha sentido frustrado porque no ha podido hacer una postura de yoga, hacemos una pausa y hay un rito en donde todos le enviamos energía o ocupamos una agüita de estrella para que él vuelva a la calma. Todo eso es parte de un rito, lo llamamos así, porque responde a un acto concreto en que el niño después internaliza como una actividad que yo puedo relacionar para calmarme. Oye, y cuando tú recibes estos niños, ¿en cuánto es súper enfocada en el resultado mi pregunta, pero piensa en la ansiedad de los padres, ¿no? Sí. Y de las madres. Cuando tú recibes un niño, hasta que tú empiezas a ver cambios en su forma o su capacidad para controlarse o para concentrarse, ¿cuánto tiempo pasa? Mira, dentro de mi experiencia ya hay una evidencia de que está teniendo un impacto esta práctica cuando ya llevamos aproximadamente un mes, es decir, una práctica de al menos 2 veces por semana, ¿bien? Lo que tú dices se da Obvio mucho. y depende mucho de cada niño, pero... De cada niño y también de la ansiedad a veces de los padres, porque a veces la ansiedad en esperar ciertos cambios con la práctica de yoga genera en los niños mucha más inquietud. Y pasa mucho con los niños con TDAH, en que ya hay una presión social muy fuerte, en donde están muy estigmatizados. Y necesitan tratar de dar un resultado rápido, terrible. Y están muy condicionados. Me pasa mucho que tú terminas una sesión y te preguntan, tía, ¿cómo lo hice? Oh. Y eso es súper triste porque nosotros también debemos entender de que todo este viaje que es nuestra evolución como seres humanos no tiene que estar condicionado por resultados, como decías tú. Hay un resultado, sí lo vemos, pero acá lo importante es centrarnos en el proceso individual. Y ahí también nosotros, si bien hacemos una práctica grupal de yoga, también debemos responder a una naturaleza individual de cada niño y niña. Y también existe la posibilidad que para niños con trastorno con TDAH podamos hacer una práctica ya más individualizada. Y ahí se hace un trabajo tanto con los padres como con los niños. Igual es muy lindo porque cuando uno hace algo con otro de pasadita, igual gana una comunidad, ¿no? Que es algo que muchas veces para niños que tienen diagnóstico, no sé, pues que es el niño más hiperactivo de la sala, que lo han retado toda su vida porque no se queda tranquilo, o tiene problemas para concentrarse, o les va mal en el colegio. En el fondo son niños que empiezan a llenar su mochilita de una carga muy grande y se empiezan a sentir muy raros y muy solos, ¿no? Exacto. Sí, sucede mucho que los niños con TDAH está muy disminuido su autoestima, ¿ya? Porque constantemente se le está diciendo, literal, eres tonto, no puedes, quédate tranquilo. Incluso me ha pasado de niños que llegan y me dicen, no, es que yo soy muy disperso. Y yo les pregunto, ¿y qué es ser disperso? No sé. Entonces, como tú dices, llevan una mochila con muchas etiquetas, en donde esas etiquetas a veces logran traspasar no solamente el círculo más cercano a nivel familiar, sino que el docente y también los compañeros. Entonces nosotros desde lo práctico, ¿qué hemos hecho en nuestra escuela? Incorporar los guardianes del yoga. Y hay distintos guardianes y guardianas que lo que tienen por objetivo es visibilizar a este niño que ha sido invisibilizado por las etiquetas. Porque el niño disruptivo realmente es el niño, incluso hay estudios que así lo manifiestan, estudios en donde se ha entrevistado a padres con niños con TDAH que no son invitados a los cumpleaños. Y es súper alto el índice de niños. Oye, espérate, pero ¿cómo hacen los guardianes? Bueno, ¿Qué guardan? Un guardián, por ejemplo, está el guardián del silencio. Generalmente el guardián del silencio es el niño más disruptivo, el que le han dicho o le han hecho creer que es un bullicioso. Entonces, el silencio nosotros no lo imponemos. El silencio habita en cada uno de nosotros y es el desafío de descubrir ese silencio. Entonces, el guardián del silencio es ese niño que a través de un instrumento llama al silencio y es el encargado de preservar le regalas este un silencio. Poder que le han quitado. Y tiene un superpoder.
Entonces él también después comparte ese superpoder en la casa, el guardián de la paciencia, que es generalmente el niño que es el último en la sala que le toca llevar a cabo una actividad, y ese niño es el guardián de la paciencia. Y muchas veces también es bien intencionado como yo lo hago, entonces al niño que es más impaciente, que le cuesta mantener su paciencia, es el guardián. Y se siente muy, muy grato de él poder transmitir eso a los demás amigos. Me parece fantástica todas las cosas que cuentas, pero también me encantaría saber, ¿es posible llevarse algunas cosas, algunos ritos, algunas claves de las que tú desarrollas en la sala con los niños a la casa? Porque pensaba, ponte tú en la campanita, oye, qué ganas de implementar la campanita en mi casa, ¿no? Por ejemplo, no solo por el silencio, sino también por traer la calma, como que encontrar maneras. Exacto. Bueno, nosotros como escuela, junto con hacer intervenciones en aula, porque estamos de forma permanente trabajando con niños en aula, nosotros también tenemos un curso de formación. Es un curso de formación de monitor o monitora de yoga infantil. Entonces, un curso práctico donde entregamos todas estas herramientas, desde la filosofía del yoga hasta cómo nosotros intervenir de forma práctica con cada uno de estos recursos que te mencionaba. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Siempre se nos hace corta, pero todos los padres y madres necesitamos ayuda en estos tiempos. Está complicado. De todas maneras. Muchas gracias. No, gracias a ti, Paloma.